caso del escultor Alberto Heredia dentro de la colección del Museo de Arte Moderno es bastante peculiar. Se trata de un fondo o una colección de muchísimas piezas. Digo que es peculiar porque Alberto Heredia, en su vejez, ante su muerte, decide donar la totalidad de remanente de las obras que él tenía en su posesión al museo. Y no solo eso, o sea, no solo dona, son 220 entre objetos y esculturas, unas 225 dibujos y unos 90 collages. Además de eso, dona más de 150 obras de otros artistas que él tenía en su colección personal. Dona una colección de cucharas, una colección de pisapapeles de vidrio, una colección de artesanías e incluso dona su departamento. Dona un inmueble que era su casa taller que él tenía en Avenida Caseros y que bueno, el museo ahora pudo hacerse cargo de eso, de ese inmueble y tiene proyectos a futuro, ¿no? A un futuro cercano de hacer residencias y otro tipo de dejarlo como lugar para investigadores o para investigación y para artistas de distintos lugares, provincias o internacionales que vengan a mostrar al museo. Creo que esa peculiaridad no suele suceder muy seguido y ocurre porque se trata de un artista que en algún punto tiene al museo o piensa al museo como un lugar que puede cobijar su patrimonio y su obra, y a la vez en el museo, él lo dona en el año 1998, acaba de entrar como directora Laura Buchelato, que era una gran amiga de él. Y esas dos conjunciones, ¿no? El artista que piensa que esta es la casa para su obra, ¿no? Que es el museo que tiene una de las mejores colecciones de arte argentino de los 60s, 70s y 80s, él decide que la donación quede aquí. Lo que permite tener una colección de un artista de forma tan completa es no solo poder analizar toda su práctica del principio hasta el final, sino que nos permite, se puede utilizar su obra para repensar ciertas cuestiones del arte argentino, de la historia del arte argentino, para utilizar educativamente de forma pedagógica distintos momentos de la historia de nuestro país, como pueden ser los momentos de predictadura, dictadura y postdictadura, en los cuales Heredia tuvo una participación fundamental. E incluso empezar a establecer conexiones con artistas contemporáneos o actuales en relación a la obra de Heredia. En mi caso particular, una de las primeras relaciones que tuve con la obra de Alberto Heredia fue con un grupo de dibujos de los años 61 y 62, que para mí haberlos descubierto fue increíble, eran dibujos que no conocía. Digo, eso también permite que uno tenga una gran colección de más de 500 obras y siempre se encuentre con sorpresas, y que me parecieron fundamentales porque eran dibujos de Heredia que él hace estando en París, muy cerca de Alberto Greco en ese momento, 61-62, acordémonos que es el momento que Alberto Greco hace su primera exposición de arte vivo en las calles de París y lo que exhibe es al escultor argentino Alberto Heredia como arte vivo. Y bueno, y en ese momento Heredia está reformulando toda su práctica. Él venía de hacer una escultura, si se quiere, abstracta, concreta en los años 50, y llega a París y empieza a trabajar de una forma muchísimo más expresiva, casi existencial, para utilizar un término parisino de la época, muy en relación con Greco, con Marta Minujín, que también estaba ahí. Su obra empieza a desbordar mucha emocionalidad y mucha expresión, y estos dibujos son unas manchas marrones como bastante revulsivas, que las hace en paralelo a su primer obra escultórica con la cual él va a romper su práctica anterior abstracta, que son las cajas de Camembert. Con las cajas de Camembert, Heredia empieza con un proceso en su obra que después va a continuar toda su vida, que tiene que ver con agarrar basuras o desechos. Bueno, las cajas de Camembert eran los quesos que él se comía en París, y esas cajas las llenaba con huesitos del pollo que se comía en el supermercado o otras porquerías. Y con eso también no solo empieza un trabajo material de él, sino también empieza un trabajo que tiene que ver con una forma específica, que tiene que ver con la forma también de la caja o del embalaje o de lo que está
lo que está atrapado en cierto sentido. Todo ese periodo, esos dibujos que él hace durante el 61 y 62, en paralelo a las cajas Camembert, en algún punto siempre me hacen pensar de como una generación que en un momento dado, una generación de artistas argentinos que en un momento dado trabajan mucho desde cierta cuestión muy matérica y muy marrón, ¿no? Como si fuesen todos artistas muy marrones, como un neobarroso rioplatense, para citar a Perlonger, ¿no? Como las cajas de cartón marrones de Marta Minujín, estos dibujos de Heredia, los marrones de Sant Antonín, las cosas esas marrones medio sí, revulsivas de Sant Antonín, los bichos, los biocosmos marrones de Renart, entre tantos otros, ¿no? Y a la vez, algo que también a mí me resulta a veces muy argentino, muy latinoamericano, para decirlo de alguna forma, él trabaja mucho con la fragilidad, ¿no? Estas cajas de Camembert, todas sus esculturas, sus atados de vendas, son obras muy frágiles que a la vez cargan de una consistencia o una densidad narrativa y de presencia como muy fuerte, ¿no? Entonces, en esa paradoja, en ese encuentro entre esa cosa revulsiva, abyecta, pero esa elegancia en esa composición, o entre lo frágil y la densidad o la consistencia de la presencia del objeto, creo que ahí está la obra de Heredia. Hay algo interesante en estos dibujos, que es que un poco ya se veía en su obra concreta. Si bien él trabajó con la escultura concreta, su línea siempre era una línea como bastante más vibrante y bastante más humana, si se quiere. Y en estos dibujos él ya empieza a meterle, bueno, me gusta la palabra torpeza, porque él mismo la utiliza, él mismo habla sobre la torpeza en su obra. Y él dice, cuando me refiero a la torpeza, me refiero a lo que está inscripto en el hombre. Por ejemplo, para dibujar. Siempre he sentido o acariciado o ambicionado la línea del lápiz, la vibración de la línea del lápiz. Eso que todavía conserva el niño cuando dibuja, cierta torpeza, sin refinamiento, con un lápiz vibrante y sensible. Esa torpeza es creación. Las esculturas de Giacometti son torpes, parecen torpes, pero son a su vez refinadas. Al tener una donación de tamaña magnitud dentro del museo, uno también empieza a estudiar mucho más el artista y piezas como estas, como las lenguas, los amordazamientos, los embalajes que son del 74, 75, no solo cobran la narrativa que siempre se habló en la historia del arte, no solo contienen esa narrativa que siempre se habló de la historia del arte como obras que anuncian la tortura y la violencia de la dictadura, o tortura y violencia que ya estaba en juego en la coyuntura social del país, sino que también uno puede empezar a ligar estas piezas con la propia vida del artista, ¿no? Que en algún punto tiene momentos o sucesos de violencia. El caso, por ejemplo, de su padre, que su padre muere asesinado a balazos cuando él tiene 7, 8 años por una deuda de juego. Puede ser un momento de violencia que lo marca mucho a Heredia. O el hecho de que cuando él vuelve de París en los 60, tiene un accidente que lo deja postrado en el hospital durante 3 años, casi pierde una pierna, casi pensaba que no iba a poder volver a caminar bien. Y en esos 3 años se pasa de operaciones, de tornillos en los huesos, de vendajes, ¿no? Y uno empieza a entender también esta materialidad del vendaje, el hueso, el tornillo, ciertas cosas, el cuerpo, la fragmentación del cuerpo, ciertas cosas que aparecen en la obra de Heredia. De todas maneras, es un artista que también nos permite hablar sobre, como decía, sobre estas cuestiones sociales o históricas o culturales de nuestro país. Obviamente Heredia, cuando hace esto en el 74 y 75, está respirando un aire de violencia e incluso después de hacer estas obras, él viaja, las exhibe y vuelve. Cuando vuelve se encuentra con
con una carta, una amenaza de muerte de la AAA y se va un tiempo a Uruguay. Así que era un artista que siempre tomaba en cuenta mucho la actualidad, ¿no? y los procesos sociales. En el año 76-77, Heredia empieza con otra serie muy interesante que se llama Ricky y el pájaro, que el museo tiene una gran cantidad de dibujos de esa serie, que de nuevo, en algún punto, tocan un poco esa infancia de Heredia, que la recuerda como una infancia feliz, pero con ese suceso de mucha violencia, el asesinato de su padre. Su padre era un tipo bastante excéntrico, bastante autoritario, según él, pero que parece que lo quería mucho y salían juntos a agarrar pájaros, a cazar pájaros. Tenían un gran corral de pájaros en su casa, con faisanes, pájaros de distintos tipos. Y en el 76-77, en este momento de gran violencia, él hace esta serie que se llama Ricky y el pájaro, que es una serie también donde es casi un autorretrato, donde él se va transformando en ave, ¿no? Hay una idea medio interespecista, en medio de transformación, de mutación, medio de monstruosidad, que es sumamente interesante también para pensar la relación de Heredia con artistas contemporáneos. Digo, artistas contemporáneos que también han trabajado en el museo. Si los dibujos fueron lo primero que yo trabajé en La Paradoja en el Centro, después trabajé mucho en relación a la obra de Alberto Heredia con Diego Bianchi, con su muestra El presente está encantador, donde Diego un poco saca a Heredia esa lectura de la dictadura y lo pone en un lugar de relación material y de relación narrativa con respecto al cuerpo y la fragmentación del cuerpo, que él también trabaja muchísimo. O podemos pensar a Heredia en relación también, en esta relación del cuerpo, la violencia, la fragmentación, con artistas como Nicanor Araoz, que hoy está exhibiendo en el museo. Podemos pensar esta idea del interespecismo o esta idea de lo monstruoso que aparece en Ricky el pájaro, como Florencia Rodríguez Giles, que va a hacer su exposición en el futuro, en el museo prontamente. Así que es un artista que nos permite también eso, ¿no? Es una colección o una donación que nos permite estar estableciendo nuevos contactos, nuevas lecturas y nuevos diálogos con artistas contemporáneos. Una de las cosas increíbles que permite tener una donación tan completa como la de Heredia es poder ver una prehistoria del artista que generalmente no se incluye en los libros ni en las lecturas canónicas de la obra de él. Por ejemplo, de Heredia siempre estamos viendo de las cajas de Camembert de principios de los 60, cuando él está en París en adelante, y nunca se habla de su parte de esculturas abstractas o concretas. Esta pieza, cuando la vi, la conocí, me encantó porque sentí que era como un pequeño museo de sus esculturitas abstractas. Ya era una caja, él después todo va a ponerlo en cajas, como vemos estos penes y estas bocas. Y él ya ahí está haciendo una caja donde en algún punto también tiene una mirada irónica, me da la sensación, sobre esa escultura concreta, seria, solemne, monumental, ¿no? Como ya empieza a agarrar objetos medio ready-made, doblar los alambres de una forma como bastante irreverente. Y bueno, como decía, tener una colección tan completa permite también ver cómo trabaja la línea y cómo la va desarmando y cómo después aparecen estas cajas, aparece ese marrón que hablábamos del 61, 62, que recuerdan a las cajas de cartón de Marta Minujín, que después van a recordar a las cosas de Sant Antonín, a ciertos objetos de Renard, ¿no? Toda esa época tan neobarrosa en el idioma perlonguiano del arte rioplatense. Y por último, ver cómo ya aparecen estas cajas que contienen objetos y que después van a contener esos objetos de violencia, en este caso las lenguas y las dentaduras típicas de él y los miembros masculinos, que va a ser una constante en su obra, ¿no? Y que creo que va a ser una constante también en la historia del arte argentino. Hay una relación entre la violencia y la sexualidad que es muy recurrente en un montón de artistas, desde Liliana Maresca con sus objetos de posdictadura, esos armazones que ella se ponía desnuda, ¿no? Esos objetos que representaban cierta idea de violencia y tortura, pero también de sexualidad,
o el mismo Nicanor Arauz que hoy estamos exhibiendo.